¿Sabías tú que Pedro nunca fue papa y que él nunca vino a Roma, Pedro? ¿Tú sabías que dentro del Vaticano hay una estatua diabólica negra? ¿Tú sabías que el Papa persiguió a los cristianos por 1260 años? ¿Sabías tú que la iglesia romana es la que insiste que Pedro vino aquí a Roma? Pedro murió en Jerusalén, eso lo sabemos, con la cabeza hacia abajo. Hoy tenemos un tema muy importante, quédate ahí esperando la respuesta. Suscríbete, mi nombre es Dionis. Bien. Saludo, espero que te suscribas. Aquí tenemos muchos videos en las redes. Suscríbete y ayúdame a compartir, querido hermano, amigo. Acuérdese que usted no lo sabe todo, así que véalo completo este video. Bendito sea Dios. Saludo de nuevo. Las personas quieren aprender rápido, pero hay que dedicarle tiempo. Alguna vez usted se pone a ver una película que dura mucho tiempo y no edifica. Perdiendo tiempo. Es de corto tiempo, pero es muy bueno. Va a aprender muchas cosas con varias citas bíblicas. ¿Dónde dice en las escrituras que Pedro vino a Roma? Esa fábula que quiere la iglesia católica que tú entiendas, crea. Es cierto que él murió hacia abajo, Pedro, por los romanos, crucificado, pero en Jerusalén. Aquí hay una cárcel la Malmita, que es una mentira, donde Pablo estuvo preso en la cárcel la Malmita. Es una mentira, es una cisterna, es mentira. Las personas pagan mucho dinero para entrar, son creo que 12 euros, calculo a Latinoamérica. Está cerca de la casa de Nerón. Pablo no fue un preso político, no estuvo ahí en esa cárcel la Malmita, es una mentira. Estaba primero en un sitio y después estaba en otro sitio. Van 4 sitios. La cárcel la Malmita, donde dicen ellos que el apóstol Pablo estuvo preso. Arriba hay una iglesia que la hizo José el carpintero. Pero dicen ellos, José nunca vino a Roma. Hay una escalera también aquí en Roma que vino volando, según ellos, la iglesia católica, que vino volando. Es la escalera donde Jesús subió ante Pilato. Pero hay que pagar. Mírala ahí en la pantalla. Hay que subirla de rodillas. Cuando tú la subes de rodillas, esa escalera que tú estás viendo, la persona tiene que pagar, obviamente. No es gratis. No, aquí nada es gratis. Nada. Y caro. ¿Cómo usted puede pensar que una escalera vino volando? Y así lo creen miles de personas. Y miles creen eso. En esa fábula. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, la gente no tiene tiempo para leer la palabra de Dios aquí en Roma. El Papa dijo que era obsoleto ese libro. Ellos creen en el Papa, en los curas, pero no en la Biblia. La persona escucha la misa aquí en Roma y ya creen que ya cumplieron con Dios. Y por eso siguen en la ignorancia, supersticiosos. Pedro no fue papa. Entonces, ¿quién fue que hizo el Vaticano? ¿Cómo empezó? ¿Quién le dio el cargo al papa? La palabra de Dios al papado le llaman cuerno pequeño. Pregúnteselo a cualquier religioso, adventista, lo que sea. Cuando Constantino se convierte en el año 321, ya no continúa como una bestia, no, sino como un cuerno. La continuación del Imperio Romano es Roma papal. Los emperadores romanos cayeron por las tribus bárbaras, pero en lugar de ellos se levantan los papas aquí en Roma. Entonces, no fue Pedro que le entregó la silla al papa. Más adelante te explico mejor. ¿Quién fue Constantino, el emperador, el grande? Él trasladó su capital a Constantino, y dejó en el trono que habían ocupado los emperadores romanos. Se la dejó al obispo de Roma. ¿En qué año? En el 533. Pero
pero no pudo sentar su trasero en la silla porque habían 3 tribus que se lo impedían. Érulus, los vándalos y los ostrogodos. Apréndeselo. Esas 3 tribus que no respetaban eran arianas. ¿Qué hizo el Papa, el obispo de Roma? Buscó a un asesino, a Belisario, para destruir con guerra a esas 3 tribus. Los vándalos, los érulus y los ostrogodos. Y asesinó a todas esas tribus. En el 538, Justiniano el Grande hizo un decreto imperial, oiga bien, que todo el mundo tenía que sujetarse al obispo de Roma, Papa, y adorarlo, besar el anillo. Como el obispo de Roma, como acabó con las 3 tribus bárbaras, dijimos, fue coronado con la triada papal, una corona encima de la otra. Ya no se usa pero los papas lo tienen guardada. Esto que usted está viendo en pantalla. Esa triada papal dice Vicario Filistei 666. Sí. A partir de ese momento, el obispo de Roma se hace llamar Sumo Pontifex, título político que usaban los emperadores romanos. Y también se hace, por obligación, se hace llamar el Santo Padre. En el 538 fue Justiniano. Le hace la historia. Él era que ponía rey el Papa. Si tú no devolvías dinero al Papa, un 30%, entonces ese territorio se lo vendía a otro, te votaba. Esa riqueza que acumularon el Vaticano fueron de todos los países, Francia, todos los países que tenían que mantener el clero, al papado, a base de impuestos. Sí. Francia tenía que dar demasiado dinero más que todo el mundo, todos los años, por obligación. Persiguió a los cristianos, le hace la historia, que él llamó herejes a los cristianos, porque no se sujetaban al obispo de Roma, no le besaban el anillo, y no adoraban al Papa, ni lo van a adorar tampoco. Por 1260 años, él hizo esa persecución, el Vaticano, y persiguió con hogueras, matándolo. Millones de cristianos, los valdenses, por ejemplo, fueron todos ahorcados, más de 1 millón. El Vaticano mató, persiguió a los valdenses, a los cátaros, a los husitas, a los albigenses, a los moravos, a los hugonotes, moravos, cantidades de pueblos y ciudades que antes vivían en paz, ahora eran torturados vivos a las hogueras porque no adoraban al obispo de Roma. Aquí tenemos a, por ejemplo, Felipe el Hermoso. Ese rey duró 3 días en el invierno, en el frío, descalzo, esperando que el Papa lo perdonara. Le hace a la Santa Inquisición. Esa carnicería humana, la Santa Inquisición, la dirige el Vaticano completa para perseguir a los cristianos. Pero para eso debe leerse la historia, leer, estudiar. Juan Pablo II, en el Coliseo romano, pidió disculpa en el año 2000, pidió disculpa por tanta matanza que la iglesia romana le hizo a los cristianos. El Vaticano va a volver a ser imperio mundial, así dice la profecía, que volverá peor todavía. Y la gente lo está siguiendo. En el 1798, estoy cortando, fue preso el Papa, el Vaticano. Su cabeza herida fue mortal por Francia. Napoleón lo metió preso por corruptos, ladrones, al papado. 1798, léase la historia. Pero la palabra de Dios decía que él volvería, esa bestia volvería otra vez a resucitar. Ya en el año 1929, anote, 1929, regresa el Vaticano. ¿Cómo? A través de Benito Mussolini, un dictador, un tratado de Beltrán. Todo eso que está atrás de todo eso es Satanás. Hoy el Papa dice claramente que no quiere vivir en el nuevo mundial, en el orden nuevo mundial, no quiere eso, porque él dice que está obsoleta. E incluso le dio tiempo a los homosexuales para que vengan a su
a su partido, porque es lo que está buscando votos. Eso es político, es un sistema político. Bien, yo tengo un video, me estoy saliendo un poquito del tema, del dios Moló, donde aquí en Roma, el Vaticano trajo al dios Moló, búsquenlo en las redes para que vean, donde allí iba a hacer un pacto con el mundo, con el dios Moló, y puso fecha. Pero usted tiene que ver el video para que vea. Sí, en vivo, yo lo fui a filmar. Muchas personas vienen a Roma engañadas de que en esta ciudad vivió Pedro, pero no es bíblico. Es que la persona que no lee la palabra de Dios vive por fábula y se conforman a lo que digan los curas, los sacerdotes, que ellos no leen la palabra de Dios porque no tienen conocimiento de esto. Es solamente ellos que dicen las tradiciones. El primer papa fue Pedro, dicen ellos. Sin embargo, tú le preguntas a muchos sacerdotes, yo vivo aquí y he viajado a Venecia, a muchos sitios, ellos mismos. Tú le preguntas a los sacerdotes sobre esto, de la Biblia, ellos no saben nada. Pedro escribió 2 epístolas y nunca dijo, soy papa. Ellos dicen que Pedro vivió 25 años, no es bíblico. Ellos dicen que Pedro vino en el año 46. Sí, Pedro fue el primer papa, como dicen ellos, y que desde allí dirigió a la iglesia desde el Vaticano. Primero, el Vaticano era un templo del dios Júpiter, un dios negro, diabólico, que ellos tienen ahí. A esa estatua negra que ustedes están viendo, el dios Júpiter, ellos le mocharon a la estatua negra los 2 cachos, se lo mocharon. Se llamaba Júpiter, le quitaron la Ju y quedó Peter. Me da risa eso. Peter, que ellos dicen que es Pedro, esa estatua negra, que es feísima. Esa estatua tenía 200 años antes de Jesús venir a la tierra. Esas son tradiciones para justificar fantasías, pero no concuerda con la palabra de Dios. El primero de Pedro 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, no sacerdote, a los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí no habla de Roma. Le manda a la iglesia de Babilonia saludo también, pero no a Roma. Él tenía muchos hermanos repartidos por todas partes. Otro punto a considerar es que el apóstol Pablo escribe las cartas a los hermanos que están en Roma, pero no a Pedro, que fueron hermanos como yo, que vengo a Roma y alguien me escribe una carta de este Santo Domingo, por decir. El apóstol Pablo menciona a cada uno por su nombre, pero no menciona a Pedro. Si el apóstol Pedro era papa, ¿por qué no lo menciona nunca en las epístolas? La Biblia no menciona que él era sacerdote, porque lo que fue un pescador, ni siquiera vino a Roma. Saludo a Filipo, a Éfeso, a Colosa, y va mencionando al apóstol Pablo, pero no hay un solo saludo hacia Pedro en ninguna parte. Tampoco el apóstol Pablo menciona en ninguna de sus epístolas, que escribió 13, 14, a Filemón, a Timoteo, a los hebreos le hace, y no hace referencia jamás de Pedro. Pero si Pedro fue papa, y no hay un saludo en la Biblia de él, nadie entiende, porque nadie lo menciona a Pedro. Es que el clero pretende hacer creer a los que no estudian la Biblia que el papa es Pedro, que es una encarnación de Pedro. Y no es así. Pedro nunca salió de Jerusalén, o en algunos sitios cercanos sí, pero no a Roma. Jesús dejó apóstol. La iglesia apostólica romana es que dice que Pedro vivió aquí 25 años. Eso no es una evidencia de nada. El apóstol Pablo sí, pero es un testimonio bíblico. Muchas creencias mentirosas que la gente cree
supersticiosos y gastan su dinero en balas viniendo a Roma pensando que es una ciudad santa. Cuídate de la cartera aquí en Roma. José Arimatea no hizo iglesia aquí en Roma y sin embargo aquí hay una iglesia que dice que él la hizo. En ninguna parte se menciona la presencia de Pedro. En las escrituras no enseña. Léete, ni siquiera los hechos históricos lo avalan. Esas son tradiciones católicas para financiar el error. Mateo 16, 18. Mateo. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dijo esta roca, se refiere a Jesús. Y la puerta de la muerte no prevalecerá contra ellos. Le explicaré. Pedro, repito, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, claro, pero no en Roma, por los romanos, pero no en Roma, en Jerusalén. Él solamente fue un apóstol de los judíos, de la circuncisión. Léase el Hecho de los Apóstoles. Pablo sí murió aquí en Roma, Pablo decapitado. Hay una estatua negra que estoy repitiendo, y que va a hacer reír, que ya le tienen los dedos gastados a la estatua negra que está aquí en Roma, que ellos dicen que es Pedro, y le tienen gastados los dedos de los pies, repito, y tuvieron que poner un poquito más adelante esa estatua negra, muy fea, y la tienen gastada, y la gente besándole, porque Júpiter, le echaron los cachos, repito, a la estatua negra, repito. Es que me hace reír esto. Y entonces esa estatua ahora no se llama Júpiter, se llama Peter, que en inglés supuestamente Pedro. Es de bronce. Me hace reír Júpiter. No a la idolatría, dice la palabra de Dios. Éxodo 21. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay otro, el segundo es parecido. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, fuerte. Y uno se pregunta, yo me pregunto, óigase bien, ¿qué fracaso sería si Pedro fuera la piedra angular? Pedro, óigase bien, no hubiera perdido si hubiera sido Pedro. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, porque no tenía paciencia. Pedro tenía machete encima, siempre andaba con un puñal y una espada. Aún andando con Jesús, andaba con una espada. Le tiró un machetazo a la cabeza del centurión romano. Él se abajo y le llevó la oreja solamente. Son muchas. 3 veces negó a Jesús. Siempre errado, discutía con los discípulos, Pedro. Pedro fue acusado por Pablo, porque tenía doble cara, Pedro. Y Pablo lo llamó seriamente. Hablaba con los gentiles de una cara y le daba otra cara a los judíos. Y el apóstol Pablo le dedica pocas letras a Pedro, o casi nada. Pero sí, la Biblia habla entera de Jesús, porque Jesús es la roca. Desde el Génesis a Apocalipsis, Pedro no es la roca. Aquí hay un día que no se trabaja en Roma. No, porque Pedro estuvo aquí y hay que guardar ese día. Aquí eso es cerrado, porque Pedro fue papa, dice la Iglesia Católica. Ya le dije, el que le dio el papado, el cargo al papa, fue Constantino, el Grande. Y ya para el año 1929 fue Benito Mussolini, que le dio otra vez el cargo al papa. Salmo 18:31. Salmos 18:31. Leo. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino solo nuestro Dios? Pedro significa piedrecita, no es la roca. Una piedrecita como la arena del mar significa Pedro. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificado sobre el simiente de los apóstoles, profetas, siendo Jesucristo la roca angular. ¿Ve? Jesús es la piedra angular, no Pedro.
Pedro está muerto hasta que Cristo venga. Salmo 95:1. Salmo 95:1. Venid, cantemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Bien, en Salmo 18:31 puede leer, es que él no fue papa, solamente viajó a Grecia, cercano. Él era casado, tenía hijos, no al celibato. También Pedro fue a Éfeso, donde murió la Virgen María. Aquí hay una escalera, ya le dije, en San Giovanni, ya le dije, que vino volando, dicen ellos, y la gente cree eso, que esa escalera vino de Jerusalén volando. ¿Por qué el Vaticano habla mentira? Ese templo, el Vaticano, significa vaticinar. Y entonces ahí se adoraba a los dioses paganos en el Vaticano, que ese es el templo del dios Júpiter. ¿Y cómo fue que hicieron el Vaticano? ¿Dónde encontraron tanto dinero, billones? Las indulgencias. Léanse lo que es las indulgencias. La indulgencia, ellos vendían la indulgencia para que tú entraras al reino de los cielos. Y la persona lo creía porque no quieren estudiar. Cristo viene y la gente no está estudiando. Y con todo ese dinero que ellos acumularon, hicieron el Vaticano, vendiéndote indulgencia a las personas. Todavía se venden indulgencia, todavía, pero será en otro video. Sí, todavía se vende indulgencia, escondido, pero se vende. Dios dejó un representante, Jesús, aquí sí, pero no al obispo de Roma, fue al Espíritu Santo. Mateo 16:22. Pedro llevó a Jesús aparte y empezó a reprenderlo. Señor, lejos de ti, que en ningún modo te acontezca eso. Pero Jesús, volviéndose, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no piensa como piensa Dios. Bien, Pedro no estaba ungido con el Espíritu Santo y estaba usado en ese momento por Satanás, en ese momento. Usted tiene que leer el Nuevo Testamento, leer la Biblia. Cuando Jesús subió al cielo, oiga bien, cuando Jesús subió al cielo, Pedro le causó muchos problemas a las iglesias con esa circuncisión, con ese tema, y quedó como apóstol de los judíos. Pedro, cuando Jesús dejó 12 apóstoles, no dejó a nadie por cabeza, no. Jesús no dijo, mira tú, Santiago, tú vas a ser la cabeza, Pedro, tú vas a ser la cabeza de mi iglesia. No, a nadie. Todos somos discípulos. Ya le dije que el mismo Pablo reprendió a Pedro porque no se comportaba bien. Y lo reprendió cara a cara porque era de condenar. Apocalipsis 3:7 dice que Jesús tiene la llave, no Pedro. La palabra usada para Pedro es Petri, piedra pequeñita. Y para la roca que es Jesús, Petras. Es así. Sobre mí edificaré la iglesia, sobre Jesús. Las epístolas que escribió, epístolas que escribió Pedro, nunca dijo yo soy papa o soy cabeza de la iglesia, jamás. O dijo yo soy mi cara de Cristo, nunca. O yo soy santidad, nunca. Pedro dijo eso en sus 2 epístolas, jamás. Aquí el Papa se hace sucesor de Pedro, ya le dije. Incluso cuando habla que la Biblia está obsoleto, él dice que para el nuevo orden mundial no quiere esto de Biblia, sino una nueva Biblia que él haga. Los discípulos no fueron papas. El mismo Pedro dice, yo no soy la roca, Jesús es la piedra angular. Hechos 4:11. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra rechazada por vuestros edificadores y ha venido la cabeza de ángulo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Concluyo. Jesús dijo, yo soy el camino, no Pedro. Jesús es la ignorancia de pecado
Usted está esperando que Jesús venga para prepararse. Va a seguir con ese mismo sistema. La ignorancia es pecado. ¿Por qué no ha investigado como los demás? El mismo tiempo tuyo es el mismo tiempo mío. Mira, aquí son, digamos, las 4 de la mañana. Yo estoy grabando porque no puedo de día. Ven, pero lo hago. Hay que buscar a Jesús. La gente está atrás de las tradiciones de los papas que no pueden sanar a nadie. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Permite que esa persona que me está escuchando, que vio el video, lo comparta con otras personas y le sirva de bendición este video. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar hasta este momento conmigo.